Ella es psicóloga, escritora de la revista Negocios con Café. Y ya es amiga de nosotros, Robert. Ella es Francesca Ramos, que la tenemos aquí. Saludos, Francesca, Francesca, ¿cómo bienvenida. estás? Saludos, buenas noches. Un placer estar con ustedes compartiendo Estamos Igualmente, un aquí, abrazo. sobre estamos aquí temas de ya. actualidad tan importantes. Eso así, Robert hoy, oye, los coquis se nos fueron hoy, joven, parece que, digo, yo no los escucho, Sí, ¿tú escuchas los coquis, joven? Yo no los escucho, están, o es que ya estamos acostumbrados, están descansando. cogieron el día libre, se Sí, cogieron el día libre. Bueno, joven, el mes de septiembre fue el mes de la prevención del suicidio, y teníamos esta entrevista para finales de septiembre, pero pues vino Fiona por ahí y yo dije, no, esto hay que moverlo porque este tema como que es bien importante, todos los años lo traemos, todos los años, mira, nos confirman, joven, que los coquis se escuchan gracias a Mara, que siempre está ahí pendiente a esa cuestión. Entonces, pues, traemos a Francesca para hablarnos, ¿verdad?, de la prevención del suicidio. Yo creo que yo estaba leyendo un artículo del impacto de las redes sociales en jóvenes, pero yo he notado, ¿verdad?, que los números de suicidio y depresión como que van hacia arriba. ¿Qué está pasando? Sin duda alguna, la situación de la pandemia ha generado muchas crisis de diferente índole, la económica, la financiera, y pues la salud mental pues es uno de los aspectos, ¿verdad?, que más impacto ha tenido también. Las dificultades asociadas también a las estrategias que prevenían el contagio, como el distanciamiento social, el estar recluido en espacios, ¿verdad?, en los hogares, ha creado pues desconexión social, y eso crea una exacerbación en los síntomas y en la afectación emocional. Así que sin duda alguna, en parte, pues la crisis económica más la situación de esta desconexión social por tiempo prolongado exacerba síntomas que están asociados a decaimiento, ¿verdad?, de nuestro estado emocional. pero Y fíjate, la red de apoyo es una de las claves para estar emocionalmente estable. Al crear esa desconexión hay una descompensación emocional. la realidad es que había habido una mejora en los años anteriores. Esta mejora se detuvo, pero había habido una mejora. En la gráfica se puede ver que en los últimos años había bajado eh, de 266 que hubo en 88, en el 2018, 2023 fueron 19, 186 en el 2019 y a mitad de enero del 2021 iba al 91, pero pues luego pues ese patrón que iba de mejora pues se detuvo, pero pues la realidad es que ha habido una mejora, eso es una buena noticia también. Yo creo que Claro. Yo creo que los casos de depresión son los que van en aumento, ¿verdad? sí, Hay un eso alto, debe ser. ¿verdad? Sobre todo en poblaciones de edad avanzada, que esa realidad de desconexión social pues impacta en mayor medida. Pero suicidio es una problemática, un fenómeno que es prevenible. Ujú. Dentro de toda la lamentable, ¿verdad?, situación, pues el aspecto de prevención es súper clave de trabajarlo, y mediante las señales de alerta, así que es implicarnos, estar proactivos, hablar del asunto, conectarnos con el otro desde ese sentido de responsabilidad, implicarnos Ujú. verdaderamente, genuinamente, ¿verdad? Con el otro, el bienestar del otro es el bienestar mío. Y Así esa mismo es. parte de acción, ¿verdad?, social con los demás, estar genuinamente comprometidos, genuinamente interesados por el otro. Es bien importante. ¿Qué podemos hacer para cambiar el estigma? Porque si yo pongo en Facebook ahora que me voy a meter a un gimnasio, que voy a empezar una dieta, yo estoy seguro que voy a tener 10,000 likes. Si digo que voy a empezar un tratamiento o a visitar un psicólogo, un psiquiatra, todo el mundo va a decir, pero ¿por qué es mal visto en la sociedad buscar ayuda mental? Sí. ¿Qué se puede hacer para cambiar eso? Y que la gente entienda que así como tú necesitas ir al médico regularmente, necesitas comer bien, ejercitarte bien, necesitas también, eh, quizás necesitas ayuda de un profesional, ¿verdad? El de tu preferencia. Especialmente en algunos casos de gente que está, ¿verdad?, desolada, algunos, ¿verdad?, y en algunas condiciones de vida. Sí, no hay salud sin salud mental. Así que poco a poco abrir, tener esos entornos de expresión, de apertura, de escucha atenta, escucha activa, sin juzgar,
muchas veces tenemos que trabajar hasta nuestros gestos y nuestro modo de accionar con los demás cuando tenemos conversaciones, ¿verdad? Un gesto puede ya evidenciarle al otro que estamos en rechazo de lo que nos está comunicando, así que hay que tener una apertura a nivel de espacio, tiempo, dedicar un tiempo a la conversación, ¿verdad? Amplio, pero también estar con un sentido de empatía emocional y cercanía física, ¿verdad? Donde estemos conectados con el otro y le dejemos saber que nos puede dialogar en total apertura. Ese es uno de los aspectos, ¿verdad? Que empezamos a tener una expresión de juicio donde establecemos nuestras posturas de una manera muy rígida y entonces el otro detecta esa actitud de cierre o rigidez y empieza a recortar esa apertura que ha tenido ya. Por tanto, los gestos también al dialogar con alguien que está afectado emocionalmente es bien importante. Estar en una actitud, asumir una actitud neutral y de escucha activa. Y eso es bien importante lo que mencionas al final de los gestos, porque en esta época donde ya estamos pues saliendo de la pandemia y ya estamos empezando a compartir un poco más, a vernos físicamente, pero aún así mucha gente se ve solamente por en pantalla, se ve de esta manera, y eso aparte de los gestos es bien importante. ¿Qué tú entiendes o qué tú le aconsejarías señales en estos momentos que pues mucha de la comunicación es virtual para poder identificar señales de suicidio? Tengo aquí la presentación arriba, me dice si hay que ponerla en el slide. Sí, puedes ir pasando uno de los primeros slides. Próximo. ¿Verdad? Como tal, cuando les comentaba del espectro, ¿verdad? Suicida, es una problemática prevenible desde el enfoque salubrista, ¿verdad? Porque hay unas conductas que van en mayoría, ¿verdad? De menor a mayor, y hay unas señales de alertas que podemos estar si haya, ¿verdad? Una intención genuina y de provocar, ¿verdad? El bienestar en el otro. Hay unas conductas que son preparatorias. Por ejemplo, una conducta preparatoria es cualquier acto que acondicione el escenario para preparar la violencia autodirigida. Ideación suicida es un evento exclusivamente cognitivo, eso es de pensamiento, el cual puede o no involucrar una intención de autoinducir la muerte. Esa conducta preparatoria, por ejemplo, me han dicho, tú me corriges, adultos mayores empiezan a regalar las cosas, empiezan a poner ciertas cosas en orden, cosas valiosas las empiezan a dar. Esa conducta preparatoria es organizar el contexto, ¿verdad? Para que entonces pueda ser viable la terminación de su vida. Incluye la localización y el acceso de objetos ¿verdad? Que produzcan autolesión o que puedan obtener un arma, ¿verdad? Pudiera ser ese renglón de conducta preparatoria. Una persona que quizás nunca había estado interesado por armas y de momento le interesa demasiado y ese tipo de cosas. Sí, todo, ¿verdad? Todo patrón de conducta que sea demasiado, ¿verdad? Drástico, dramático, tenemos que estar bien al pendiente, que rompe el patrón conductual de esa persona. La ideación suicida, ¿verdad? Es la evidencia presente acerca de que el individuo desea morir y comprende las posibles consecuencias de sus actos. La intención es todo acto destructivo, ¿verdad? Autoinfligido, no fatal, realizado con la intención de morir, y la muerte por suicidio ya es el acto, ¿verdad? Consumado. Sí, estas personas que ponen en Facebook en su estado siempre cosas negativas y qué sé yo qué, no vale la pena vivir, esto ya para qué. Eso se considera ya un comportamiento suicida, ¿verdad? Por verbalizaciones se le llama comunicación suicida, ¿verdad? Comunicación verbal suicida, así que queda dentro de ese espectro suicida, así que tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? A ese comportamiento del otro. Voy a pasar. Sí. Bueno, aquí está. Espérate, que le di muy rápido. Mira, ¿cuáles son además de esas, claro, pero para la persona común que no está inclinada
en esto? ¿Qué cosas tenemos que estar pendientes, por ejemplo, de compañeros de trabajo, en especial con la depresión, ¿qué características? Sí. Hay unos factores, ¿verdad? Sociales también que podemos, es otro de los elementos a los que podemos estar atentos, ¿verdad? Por ejemplo, un antecedente familiar de suicidio, divorcios o pérdidas o separaciones que esté enfrentando la persona o el núcleo de la persona, problemas académicos o laborales, dificultades en las relaciones interpersonales, cuando vemos una persona muy conflictiva en un entorno laboral donde la mayoría de sus relaciones con otros está afectada, es un componente, ¿verdad?, para establecer cierta alerta. Sentimiento de rechazo social, y uno de los aspectos, ¿verdad?, es el historial de maltrato físico o emocional que ha tenido la persona. Cuando hay algún historial de abuso o historial, ¿verdad?, de maltrato, se eleva dentro de un 10 a un 20% de las probabilidades, ¿verdad?, de que esta persona pues genere alguna conducta suicida. El historial el maltrato que llueve aquí en Puerto Rico, joven. Mira cómo está la llamada botada a la línea Paz. Wow, 20,000 llamadas. El maltrato y los empleados y los compañeros de trabajo con actitud también. Sí. Mira, 20,000 llamadas en un mes. Ahora que Robert menciona, ¿verdad?, la violencia y la hostilidad es uno de los indicadores, ¿verdad?, que podemos tener de alerta. Es una bandera roja. Una persona que es impulsiva, violenta con otros, eso se convierte en un factor, ¿verdad?, que propulsa un acceso a esa conducta, ¿verdad? Está más cercano a esa conducta suicida. Oye, me hacen una pregunta bien interesante. ¿Hay gente que puede tener pensamientos suicidas sin estar en un estado de depresión? Sí, desde la perspectiva salubrista, ¿verdad?, desde la psiquiatría, desde la perspectiva médica, ellos enfatizan que en un 90% de los que cometen suicidio tienen algún trastorno mental, pero eso es desde esa perspectiva, ¿verdad?, médica. Y hay que entender que pues la perspectiva médica es la más que tiene acceso a las investigaciones y a levantar estadísticas, ¿verdad? Claro. Pero es bien importante no asumir que una persona que comete un acto suicidio, no podemos tener un pensamiento reduccionista o biologista, ¿verdad?, sobre ese aspecto. Una persona fuera de trastornos emocionales que tenga, número uno, o una historia personal que está lidiando, ¿verdad?, o por tanto también algún factor social que le esté impactando demasiado, ¿verdad?, que sea muy adverso, un estresor agudo, crónico o prolongado, pudiera, en ausencia de un trastorno psicológico, ¿verdad?, psiquiátrico, pudiera cometer un acto suicidio. Le llaman un acto impulsivo bajo emocionalidad, bajo crisis emocional, ¿verdad? Y en ese aspecto, ¿verdad?, es bien importante establecer que cualquier persona sumada a una visión de túnel, con un agudo sentido de desesperanza, con un agudo sentido de impotencia, de un sentido de abandono, pudiera, en ausencia de un trastorno psicológico, acercarse y desde la distorsión contemplar el suicidio como un escape, como una solución, como una salida al la insufrible situación que tiene. Muchas veces se establece un rechazo a la persona, ¿verdad?, de que rechazó la vida, atentó a la vida, y la mayoría de estas personas que tienen esta vivencia fatal no están rechazando la vida, están rechazando el dolor, están rechazando la impotencia que viven, ¿verdad? Y lamentablemente se genera una visión de túnel, de cierre, donde ellos, por incluso a veces desesperanza aprendida, ¿verdad?, todo lo que he hecho no me sirve,
cualquier intento no va a generarme un cambio, ¿verdad? Y esa situación es de desesperanza aprendida, donde entienden que no tengo posibilidad de mejorar. Y esa visión puede estar desconectada de un trastorno, ¿verdad?, depresivo, puede estar en ausencia de un trastorno como tal. Si yo estoy trabajando y llega alguien allí a mi oficina y dice, mira, estoy triste, yo creo que me voy a matar. Obviamente yo no tengo las herramientas para trabajar, pero ¿qué uno tiene que hacer cuando uno se enfrenta a esto ahí de frente? Oye, mira, ¿sabes qué? Salgo de aquí y me voy a pegar 2 tiros hoy. Sí, el acompañamiento, vigilancia en todo momento, el acceder de manera inmediata a la línea estatal de ayuda, que es la 988, línea que recientemente se añadió a la línea Paz. Para fácil discado, ¿verdad? 988 nada más. Tiene 3 dígitos solamente. 988, y es un efecto a nuestra población también de edad avanzada, que ¿verdad? Tener esos números, 1-800, ¿verdad? Más sencillo, más simple. Más fácil acceso. La línea Paz sigue activa con el 1-800-981-0023, operando de igual forma, de forma efectiva, de forma inmediata. Y se 24/7, ¿verdad? 24/7 con profesionales altamente adiestrados, son clínicos para ayudarle en momentos de crisis emocional, momentos donde se generan pensamientos de muerte, ideación suicida, y recibe la atención de manera inmediata. Pero el acompañamiento, no dejar a esa persona sola en ningún momento. El acompañamiento es clave. Y el uso de estas líneas es bien importante, que la gente recuerde esos números, que lo utilice, porque pues, mucha gente, porque hay mucha gente que pues tiene su plan médico, que del trabajo, un buen plan médico, le paga psicólogo, psiquiatra, pero un montón de gente no tiene plan médico. No, joven, y que los psicólogos, eso es otro tema para crear la Francesca, pero los psicólogos la mayoría no cogen plan médico, joven. Exacto. Ni los consejeros. El acceso a los servicios peor aún. Es otro factor. Incluso el acceso hasta los servicios de salud física pueden ser un factor de alto estresor para una persona, ¿verdad? Pero es importante el acompañamiento, vigilancia continua, el bloquearle el acceso a medios letales, y un medio letal puede ser casi cualquier cosa, ¿verdad? Claro, un cuchillo de cocina. Claro. Sí, yo creo que el acompañamiento. El acompañamiento y el añadir un recurso de apoyo real para esa persona. Y es bien importante una evaluación psiquiátrica de modo inmediato, 24 horas, que esa persona apalabró la comunicación suicida, te comenta que ha pensado, ¿verdad? Incluso, yo siempre comento esto, los pensamientos de muerte, ¿verdad? Eso es un registro. Cuando la persona empieza a hablar de muerte consecutivamente, de modo, ¿verdad?, repetitivo, es un indicador, y hay que empezar a tener entonces un alerta y explorar de manera consecutiva. Pero es bien importante que puedan acceder a una evaluación clínica, psiquiátrica, de manera pronta, ¿verdad? Si una persona no tiene los recursos, ¿cuál recurso económico, cuál sería la opción que tendría esa persona? Sí, hay muchos también servicios que son de organizaciones sin fines de lucro que ofrecen alguna, ¿verdad?, ayuda en términos de los costos, ¿verdad?, reducción de costos. Estaba el servicio de las universidades también, ¿verdad?, que tienen un componente bien importante de profesionales quizás en formación, ¿verdad?, donde pueden ofrecer servicios o de bajo costo o incluso servicios, ¿verdad?, que son gratuitos. Las escuelas de medicina, ¿verdad?, que son un componente importante, eso sería mediante una presentación de casos, ¿verdad? Pero el componente de nuestro sistema, ¿verdad?, estatal de psiquiatría, el hospital de psiquiatría, lo importante es conectarnos con un profesional, ¿verdad?, que genere esa evaluación en 24 horas, y si se tiene que establecer un referido, ¿verdad?, de forma inmediata, se van conectando los recursos. Lo usual es que esa persona pueda tener una hospitalización tradicional en un hospital psiquiátrico,
para que reciba, ¿verdad?, el servicio de un componente completo multidisciplinario, donde no solamente se atiende la parte psiquiátrica, sino que también hay profesionales de trabajo social donde ese componente social se trabaja. Muchas veces, como les comenté, los factores sociales son los de mayor incidencia o más potencia que tienen, ¿verdad?, en esa afectación emocional. Así que el acceso a los servicios, sin duda alguna, pudiera ser un elemento, ¿verdad?, de reto, y es un tema, ¿verdad?, a los cuales social, tenemos que claro atender, exactamente. Ok, pero yo acompaño a la persona que me dice que se quiere tirar del 5º piso, la convenzo, llamamos a 988 y ahí la refieren, ahí refieren a la persona para que vaya, qué sé yo, a buscar, a que reciba ayuda psiquiátrica. Hay ¿Es el proceso? Sí, hay hospitales, ¿verdad?, que están 24/7. Muchas instituciones, ¿verdad?, donde la misma línea Paz puede coordinar el proceso de admisión, ¿verdad? Sí. Ellos son, aparte del componente de regular a la persona y darle la atención, ¿verdad?, bajo la intervención de crisis, ellos hacen la coordinación de los servicios también. Así que cubren esa área. Bien. Mire, importante. Estos son los factores de... Me está acabando el tiempo, pero estos son los factores de riesgo, joven, ser hombre y soltero. Joven, te quiero, tú sabes, 988, papá, tú no estás solo, papá, no estás solo. Digo, nos estamos riendo de este tema, que es serio, pero es que está demasiado de serio esto, está una información como que bien importante. No, pero esto es importante, la gente no lo sabe, los hombres sufren más de depresión que las mujeres. Sí, y por mucho se suicidan más cantidad que las mujeres. Claro, también. Pero como ellos se creen, tú sabes, el macho alfa, el vaquero, pues no puedo buscar ayuda. En el caso, mira, el factor de Mara, soltera, felicidad, ay Dios mío, señor. Yo sabía que yo no las podía separaciones, los conflictos interpersonales y las separaciones de pareja son un factor, ¿verdad?, un factor bien potente, ¿verdad?, por eso yo no expongo. Yo creo, Francesca. Dios mío, señor, yo estoy viendo, joven, tenemos aquí una doctora en psicología, esto es terrible. Vamos a tener que invitar a Francesca en Navidad, joven, tú sabes, el cierre de Navidad, porque mira, este tema no podemos, no me queda mucho tiempo para abundar, pero también hay suicidio en niños, ¿ok? Y una de las cosas que la gente no puede estar haciendo es una changuería, que estas cosas hay que tratarlas con seriedad, que esto es un chango. Quizás es un chango, vamos, pero como no lo sabemos hay que tratarlo con seriedad y, ¿verdad? Porque puede haber aquí, ¿verdad? ¿Verdad? No tenemos tenemos un montón de información. Francesca, te voy a tener que invitar sin duda para Navidad, que viene la depresión de Navidad, que la depresión de Navidad, joven, esa es clásica. Así que, pero ha estado muy bueno, así que septiembre, mes de la concientización del suicidio y todo el año es así. Recuerden, 988, no eres experto, consulta la línea Paz, que ahí sí que están los expertos para que puedan ayudar a las personas. Se me acabó el tiempo, Francesca, gracias por estar con nosotros. Pueden leer Francesca. Un abrazo. Pueden ir a la página de Negocios con Café y allí están todas las revistas y en todas hay un artículo de Francesca terrible, muy bueno, muy bueno. Y pueden coleccionar la carátula de diciembre del año pasado, la carátula donde estuvo Francesca, así que todo el mundo me ha preguntado por esa cosa y todo ese revolú, así que gracias, Francesca, por estar con nosotros, sabes que eres parte de la familia de Negocios con Café. Siempre a la orden, muy agradecida. Un abrazo a los dos. Un abrazo, que tengas buenas tardes.